Bien, y entonces, en base a ese amor del Señor, ¿verdad? El pastor quiere compartir algo. Solo quería dar una cita cuando Efesios, en el capítulo 3, verso 14, cuando Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. La necesidad del habitar de Cristo en nuestras vidas, hermanos, es tan imprescindible en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo de esta pandemia y de este enfriar del amor de las personas, como si lo miráramos como una pandemia más, ¿verdad? El enfriamiento del pueblo de Dios y la necesidad de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, por su Espíritu Santo. Sí, pastor, quería comentar. Sí, a lo mejor seguir leyendo ahí, pastor, dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como diciendo que ahí es donde podemos alcanzar esa plenitud, en conocerle en su naturaleza. Dios es amor. Y volviendo a la parte de Mateo 24, que nos habla acerca de que el amor de muchos se enfriará, es interesante ver que en este verso el amor habla acerca del ágape, y eso nos lleva completamente a enfocar en el pueblo del Señor. Amén. En la iglesia, porque el mundo no tiene el ágape de Dios, solamente la iglesia. Y si está hablando que se va a enfriar el amor de muchos se enfriará, entonces es una exhortación, una advertencia que va directamente a la iglesia, al pueblo del Señor. Ver evidencias del primer amor, y como habíamos hablado de Éfeso, me gustaría ver en dónde estaba la evidencia, hablando acerca de una actuación, o más que todo la evidencia de ese primer amor que podemos ver que se perdió en la iglesia en Éfeso. Pero si vamos a la evidencia del primer amor, lo encontramos aquí en Hechos de los apóstoles, le llaman, ¿verdad?, que son los hechos del Señor, los hechos del Espíritu Santo. Pero encontramos la evidencia de esta obra en Éfeso, como podemos ver que hay pautas para que nosotros podamos ver si podemos estar en ese amor, o podemos estar carentes de ese amor, o ya completamente desviados, que se ha enfriado. Entonces nos lleva mucho más de algo muy general, de decir, no, pues es que yo soy en el primer amor, o yo perdí el primer amor. Pero cuando vamos a las evidencias, dice Hechos 19, en el verso 17, marca por lo menos 4 evidencias. La primera dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Estoy leyendo Hechos 19, verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y vemos la primera evidencia, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Lo primero es una renuncia pública que marca la Escritura, una confesión. Y vemos la obra del Espíritu Santo a través de un arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Y por qué Éfeso tuvo el primer amor? Y esto nos pone sobre la vida diaria, nos pone sobre una parte muy práctica, sobre la primer fundamento de la cristiandad, si pudiéramos hablar en esos términos, y es el arrepentimiento, producido por el Espíritu de Dios. Dice el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, ¿qué es eso? Es una confesión pública producida por un arrepentimiento, pero no solamente vemos la renuncia pública, sino también una renuncia que representaba un valor financiero. Cuando dice el verso
19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su pueblo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Estamos hablando de una cantidad enorme. Sí. Y de ahí podemos ver la parte del valor que representaba ya el Señor. Primero la renuncia, pero luego la representación de que es como dice la parábola, ¿verdad? En el cual alguien que encuentra el tesoro, dice, vende todo lo que tiene por adquirir ese tesoro, la perla de gran precio. Es cuando ya la suma de todos los valores encontramos que solamente hay uno solo, y es el Señor. Amén. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque son evidencias del primer amor, y aquí mismo podemos ver que ellos se deshicieron de toda la tentación. Es como una consagración, una santificación. Dice el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y vean cómo en todo ello la mayor necesidad de lo que es alejarse de la tentación y de la maldad, pero luego es asidos por la palabra del Señor. Amén. Aquello que trae la evidencia del primer amor. Yo creo que si nosotros vamos a cómo empezó esta iglesia, bajo una evidencia de renuncia, de encontrar el valor en Cristo, de alejarse de todo aquello que los iba a desviar del amor sincero, eso nos deja ver cómo esa es una señal que deberíamos nosotros estar muy atentos, pastor. Creo que deberíamos estar muy preocupados si nosotros pudiéramos ver que estamos perdiendo una pasión por el Señor, una pasión por la palabra, por la adoración al Señor, por lo que es amar a la iglesia. Si bien amamos al Señor, pero también cuidamos y amamos de la iglesia, en todo ello la evidencia de lo que es el primer amor. Y ya no enfocando sobre la parte horizontal, sino nos estamos enfocando no a la manera del joven rico, que la palabra dice que tenía una relación horizontal buena, como diciendo, estoy cumpliendo el segundo mandamiento, pero el primero no tenía la evidencia de amar al Señor por sobre todas las cosas. Y yo creo que primero es poder enfocar sobre lo que es el amor al Señor, y después como resultado amar a nuestros hermanos. Pero no podemos hacer una división entre lo que es amar a Dios y aborrecer a la iglesia. Yo creo que es amar al cuerpo de Cristo, y yo creo que esa es una de las evidencias que tenemos que ver como una marca de los últimos tiempos, y el Señor nos libre de lo que es dejar de estar apasionados por Dios, por su palabra, por su presencia y todo lo que tiene que ver con el Señor. No hay nada por encima del Señor, no hay nada ni nadie que pueda estar por encima del Señor, y ahí es donde enfocamos a la parte del primer amor. Amén. En base a lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo contra ti a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, y como habla el Señor, ¿verdad? A las primeras obras. Pero el Señor entonces habla de un arrepentimiento, una convicción cada día en nuestra vida. Y mirando todo este tiempo que estamos viviendo, el poder estar delante del Señor, y qué privilegio que el Señor, por lo menos aquí en México, en nuestra nación, sin que aún nos demos cuenta, porque podemos tener una percepción de que estamos encerrados, no podemos salir a la calle, la gente no puede ir a donde quiere, no tiene esa libertad para salir a donde quieren, pero la realidad es que podemos entender como pueblo de Dios que hay un privilegio. El Señor está juntando a las familias, y no nos está juntando, ¿verdad?, para estar encerrados, sino para estar en esa comunión. Y ya para terminar, por último, cuando dice aquí en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, en el verso 14, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio del reino. ¿Qué consejo, pastor, al pueblo de Dios en cuanto a este llamado del Señor? Una advertencia, pero también un mensaje, ¿verdad? Y una ordenanza. Será predicado el evangelio. Id y predicad el evangelio a toda criatura.
y de qué manera aún podríamos decir estar encerrados. Sí, una unidad que el Señor está provocando en la familia, pero también así de la misma manera como el Señor nos permite predicar, ¿verdad? Aquí también. Amén. Encerrados, pero Pastor quiere comentar. Sí, yo quisiera empezar por lo que es aquellos que sentimos cierta responsabilidad, cierto grado de responsabilidad en lo que es la obra del Señor, hablando de la iglesia. Estoy refiriéndome a todos aquellos que, si usamos una palabra que hay que tenerle cuidado, liderazgo espiritual, pero si hablamos acerca de lo que es un obrero, un siervo del Señor, por ahí deberíamos empezar dentro de lo que es la aplicación de la palabra. ¿Por qué? Porque vean lo que dice 1 Timoteo 5, y hablándole otra vez a una epístola pastoral, a un pastor joven, y vean lo que le aconseja a la iglesia, y dice: los ancianos que gobiernan bien, implica que hay quienes gobiernan mal, pero aquí dice los ancianos que gobiernan bien, por eso aplicar a lo que es aquellos que tienen una responsabilidad, sea levantar un papel, sea tocar un instrumento, sea compartir la palabra, a todo ese sector primeramente, antes que la iglesia. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y luego vean lo que dice: mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y interesante ver cómo el reconocimiento, ¿verdad?, para que aquellos que tienen un liderazgo espiritual, obreros espirituales, encontramos que había un reconocimiento en la iglesia primitiva, como dice aquí, que sean tenidos por dignos de doble honor, de doble paga. ¿Y por qué? Porque estos se ocupaban en dos cosas ministerialmente: número 1, predicar; número 2, enseñar. Y cuando fui desafiado a través de la palabra en esto, tuve que ver mi condición en relación a lo que es la evangelización. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estamos haciendo ahora. Tiene que ver con lo que es la edificación del pueblo del Señor, tiene que ver con la enseñanza quizás, pero la predicación, la diferencia entre lo que es que a la iglesia se le enseña, no se le predica. ¿A quién se le predica? Al mundo, a aquellos que no conocen. Entonces la responsabilidad de liderazgo espiritual, hablar de lo que es pastores, ancianos, conforme sea el modelo de gobierno que se tenga en cada localidad, pero la responsabilidad de nosotros, no dependemos de un programa de evangelización, no dependemos de una organización, una agencia misionera, sino que es la responsabilidad que nos da el Señor de lo que es predica la palabra. Y cuando hablamos acerca de la evangelización, entonces ya recae sobre cada uno de nosotros. Si ese es el énfasis que el Señor da para el pueblo del Señor, no podemos reducirlo tampoco a un ministerio universal como es el evangelista. Como crecí, ¿verdad?, o he estado creciendo en el ambiente cristiano, y cuántas veces escuché decir, es que ese no es mi don, el de evangelizar. Esto no es un don, es una comisión, es una responsabilidad que el Señor nos ha dado de llevar el evangelio. Ahora, es interesante ver que el hecho es de en dónde vemos la carencia, en dónde aplicar, cuál es la base para alguien que no evangeliza o para aquel que evangeliza. Y entonces no nos entra en la parte de la evangelización, nos entra en la parte de lo que es la salvación. Creí, por lo cual también hablé. Entonces eso te lleva a un discernimiento mucho más adelantado, profundo, que te pone sobre una necesidad bien básica. Ya no tanto que la iglesia salga a predicar, ya no tanto decir hay que salir a predicar, sino es si realmente tiene la evidencia de la salvación, que es el resultado, ¿verdad? O que como consecuencia yo tengo que predicar la palabra. Pero si no hay el valor de la salvación, ¿cómo es que voy a predicar el evangelio? Y entonces ahí no enfocamos en la labor de evangelista o de ir a predicar el evangelio, sino es en la labor primeramente de valorar la salvación, una salvación tan grande. Entonces, en la manera como podemos nosotros ir a las Escrituras y ver ejemplos, la mujer samaritana, como el Señor, de todo lo que había en aquel entonces, el Señor decide revelarse en su naturaleza a una mujer
quizás podamos decir de una reputación no muy buena. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, pero como el Señor se mostró en su naturaleza como Dios es espíritu, y también como la palabra, el balance que hay para nosotros conocer al Señor en su naturaleza, y como el resultado de este encuentro con la salvación, de este encuentro con lo que es la vida eterna, eso no paró ahí, sino que va a predicar, y entonces toda una ciudad bajo la predicación de una mujer que encontró el valor de la salvación. Es algo preocupante, pero ahí invitarles para que puedan ver primeramente si hay una convicción de el Señor pagó por mi vida, el Señor murió por mí, el Señor me ha dado salvación eterna, y sobre eso creí, por lo cual también hablé. Y entonces la evangelización, no callar, creí, por lo cual también hablé. El Señor ahora termina ese comentario, pastor, diciendo que la necesidad de un despertar del Espíritu, la necesidad del derramamiento del Espíritu Santo, la necesidad de lo que es ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque eso traerá una palabra clave, y es el denuedo, la valentía, el coraje. Sin el Espíritu de Dios no hay ese denuedo. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, una iglesia bajo el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo, en donde se evidenciaba desde lo que es el Pentecostés, dice, y empezaron a hablar. Creo que hay 15 naciones ahí, y que ellos escuchaban oír las maravillas de Dios. ¿Y cómo fue que ellos escuchaban esa predicación? Que algunos se burlaban, algunos decían están ebrios, pero aquellos que creyeron, y poder ver cómo fue que estos que antes estaban intimidados a puerta cerrada, pero cómo fue que dieron ese paso de valentía para ahora exponer su vida y poder predicar del evangelio del reino, y no fue sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces empezó el denuedo. Lo vemos en el capítulo 4 también, cuando son llevados a la prisión Pedro y Juan, y dice la oración de ellos: soberano Señor, mientras extiendes tu mano, ¿verdad? Para que se hagan, y todo lo que dice que vino un denuedo para predicar la palabra del Señor. Entonces la necesidad del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Que nos lleve a predicar la palabra en este tiempo. Amén. El Señor concede en esta parte. Amén. Gracias, pastor. Estamos terminando, y qué necesidad, ¿verdad? Mire esta palabra para animar al pueblo del Señor. En Lucas 21, en el verso 16 dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Y el verso 25 dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Dice: angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces dice: verán al Hijo del Hombre. Amados hermanos, estamos terminando y reconociendo, ¿verdad?, la necesidad de que las naciones vean al Hijo del Hombre. Y esa necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, y que a través de ese denuedo del Espíritu podamos compartir el Evangelio de Jesucristo. Hoy vemos a los hombres desfalleciendo, confundidos, con terror, con miedo. Y decía hace rato el pastor, ¿verdad?, las máscaras y todas esas cosas, pero mirando esto, principio de dolores, sí, pero también podríamos ver principios de la llenura del Espíritu Santo. Amén. En nuestras vidas. Amén. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces con esto terminamos, animando al pueblo de Dios a predicar a Cristo a través de redes, de la manera que el Señor le esté poniendo delante de su corazón, y con la sabiduría del Señor siga predicando al Señor en estos tiempos de dolores. Y Pastor Neftalí, Pastor Idalia, muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros aquí apoyando. Hermano David, hermana Mayra, hermano Rafa, hermana Luisa, hermana Silvia,
Gracias a todos los que colaboraron Amén. en esto. Damos gracias al Señor. Y hermanos, nuevamente un saludo a todos los que nos miran a través de estas redes, ¿verdad? En la ciudad de Stockton y en cada ciudad en Michoacán y donde nos estén viendo. Agradecemos a Dios por esto. Habíamos esperado un tiempo para preguntas, tuvimos problemas con las redes, pero estaremos en contacto. Aunque hay para la iglesia Casa de Oración, estaremos teniendo el domingo la reunión por Facebook. No habrá servicio para que todos estén conscientes por estas medidas que tenemos. Así que estaremos a la misma hora, a las 11 de la mañana, a la misma hora que tenemos allá en Facebook. Y estaremos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Y la paz de Cristo sea con ustedes. Amén.